comparecido como oyente, una abogada de derechos humanos, la doña Lorena de Ferrari, y también el canal del Poder Judicial. Solamente se hace la advertencia o recomendación de que se debe resguardar la identidad, digamos, de la persona que está detenida en la audiencia el día de hoy, todo es que siempre impera también el principio de presunción de inocencia respecto de ello. Bien, hecha esa pequeña aclaración, se le pregunta al señor defensor si necesita, digamos, que el señor fiscal explicite las circunstancias de la detención. Sí, magistrado. Bien. También se hace efectivo, también antes de eso se hace efectivo el procedimiento también legal del artículo 26 respecto al domicilio señalado por la defensa. Bien. Tiene la palabra el señor fiscal para explicitar las circunstancias de la detención del día de hoy. Gracias, magistrado. Imputada detenida, en este caso, el día de ayer, en base a una orden de detención otorgada en forma verbal por el magistrado Carlos Campos a las 20:05 horas, en base a los antecedentes expuestos por quien habla en forma telefónica, a la hora ya indicada. Y esto tiene que ver con que el día de ayer, personal de Carabineros de Chile, en la región metropolitana, recibe la denuncia de una mujer extranjera que indicaba que su hijo, también extranjero, de 17 años de edad, adolescente, se encontraba retenido en un domicilio en la comuna de Pozo Almonte. Esto en el marco de una situación en que él había ingresado clandestinamente a Chile y que le solicitaban, digamos, alguna suma de dinero para poder abandonar ese lugar sin dejarle, digamos, salir del mismo. En ese sentido, entonces, se otorgó una orden amplia de investigar al personal del OS9 de Carabineros de Chile, el cual realizó diligencias de investigación, logrando, en primer lugar, ubicar este domicilio, el cual correspondía a calle Las Huancas, número 520 de la comuna de Pozo Almonte. Y en su interior ubican a este adolescente en compañía de un grupo bastante grande de personas, todos extranjeros, al parecer migrantes, y en los cuales este grupo estaba compuesto por adultos, varones, mujeres, niños, y entre ellos la persona que se indicaba en ese momento como víctima era el adolescente de 17 años. Se produce la detención en ese sentido de una persona por esta retención o privación de libertad indebida de al menos un grupo de personas en este domicilio, y se le traslada a todas ellas a la segunda comisaría de Carabineros de Pozo Almonte para realizar las diligencias de rigor y también para poder derivarlas, que fue lo que se hizo a posterior, a una residencia sanitaria en esta región, atendido, digamos, de que habían ingresado en forma clandestina y atendido, digamos, la contingencia sanitaria por el COVID-19. En el marco de esta situación, algunas de las víctimas prestan declaración y se indica a una de las personas que se encontraba en este grupo, la imputada presente en esta audiencia, como parte de esa organización que había facilitado el ingreso al territorio nacional, guiando a algunos de ellos, sirviendo de enlace, digamos, o respecto a sumas de dinero, solicitando también sumas de dinero, lo cual se vio obviamente acreditado con algunas conversaciones telefónicas y recibos de comprobantes de transparencia que fueron enviados, digamos, en conversaciones a esta señora o señorita, transferencia, digamos, a otras personas, pero que daban cuenta, digamos, de que ella era parte, digamos, incluso participaba, digamos, de las diligencias o del camino, guiando, digamos, a algunos de los migrantes a territorio nacional y luego, digamos, permaneció con ellos en este domicilio en la comuna de Pozo Almonte. Con esos antecedentes, entendiendo que esta señora o señorita tenía participación en el delito de tráfico de migrantes, artículo 411 bis del Código Penal, se solicitó entonces la correspondiente orden de detención, entendiendo que la situación o el ingreso clandestino o de que da cuenta el tráfico de migrantes tenía que ver con una situación que se había originado entonces la semana pasada, entre los días viernes y sábado, por lo tanto, no se encontraba en una situación de flagrancia, atendía las características del procedimiento, nacionalidad de la imputada, la falta de un domicilio, digamos, en Chile, donde puede realizar actuaciones posteriores del procedimiento, la pena, de todas maneras, asignada a este tipo de delitos,
es que motivaron entonces la correspondiente solicitud de orden de detención, la cual fue otorgada por el magistrado Carlos Campos a la hora ya indicada. Luego de aquello, entonces, se comunicó esta situación al personal de Carabineros de Chile, quienes diligenciaron la orden de detención, procediendo a la detención de la imputada. Hay acta de información y lectura de derechos respecto de aquella, y la imputada no mantiene lesiones. ¿Bien, eso sería todo, señor fiscal? ¿Perdón? ¿Eso sería entonces? ¿Qué digo? Sí, eso en cuanto a la señorita. Bien, perfecto. Tiene la palabra la defensa, el señor don Klaus Bremer. Gracias, magistrado. Nosotros, habiendo revisado los antecedentes del parte policial y también teniendo en consideración lo dispuesto o lo expresado por el señor fiscal en forma precedente, entendemos que la detención en este caso particular no se ajusta a derecho en razón de los siguientes argumentos. En primer lugar, su señoría, lo que nosotros debemos tener en consideración es que, de acuerdo a lo que se indicó, se hicieron ciertas diligencias en este caso particular y dentro de ellas el análisis de ciertas conversaciones telefónicas. Es importante en este caso particular tener expreso conocimiento o certeza respecto de la calidad jurídica en la que se encuentra mi representada. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de ese minuto podemos entender que le asiste una batería de derechos que contempla el Código Procesal Penal y que permitirían derechamente realizar ciertas diligencias cumpliendo ciertos parámetros. En este caso, no se tiene certeza, su señoría, desde cuándo mi representada, que es retenida en una comisaría, junto con las demás personas, pasa a tener efectivamente el carácter de imputada. Máxime, si el Ministerio Público indica que existe una orden de detención que es de carácter verbal, y conforme nosotros entendemos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal, más allá de que sea verbal, requiere ciertos elementos, toda vez que eh, este tipo de detenciones o diligencias procede solamente para casos urgentes o cuando es indispensable para el éxito de diligencias de investigación, con un requisito adicional, que es que además se debe dejar constancia de aquella orden. ¿Por qué es importante esta constancia y por qué lo hacemos presente? Porque por lo menos nosotros no hemos recibido ningún tipo de constancias, por lo menos hasta antes de iniciar el control de detención el día de hoy. Y además, su señoría, ingresando los datos en el portal del Poder Judicial, el rol 1897, que fue el proporcionado o el asignado a esta causa, tampoco existe ningún tipo de constancia subida al sistema que nos permita a nosotros como defensa determinar cuál es el momento en el cual mi representada adquiere esta calidad de imputada. No teniendo certeza de cuándo se entiende que doña Bechimar tiene dicha calidad, tampoco podemos tener certeza del momento en que le asisten esta batería de derechos, ni tampoco si las diligencias que se practicaron se ajustan o no a derecho, por cuanto esta revisión de las conversaciones de mi representada, que en el fondo nosotros entendemos que es una interceptación en el fondo prácticamente, y una vulneración a la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones, lo cierto, magistrado, es que si ella hubiera tenido la calidad de imputada, se exige al menos orden judicial para proceder de aquella forma. No existe constancia de ninguna circunstancia, tanto desde el momento en que ella se entiende como imputada, ni tampoco de la hora en que se realizaron esta revisión de las conversaciones de una de las víctimas con mi representada. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que procede al menos un vicio de ilegalidad en esta detención. Por lo demás, su señoría, lo cierto es que el día de hoy las declaraciones de las demás víctimas, si se analizan en su conjunto y sin entrar a discutir acá el fondo prácticamente, son declaraciones que en el fondo son bastante contradictorias porque hay ciertas víctimas que aluden participación y otras que no vinculan directamente a mi representada con la comisión del delito. Y en tercer lugar, su señoría, nosotros entendemos que tampoco se ha expresado una causal directa de detención más allá de la constancia o de la referencia a que se hace en el parte policial.
lo que a juicio nuestro, su señoría, vulneraría desde ya el derecho a defensa, en este caso particular, y a formular las alegaciones que correspondan con mayor precisión, entendiendo la incertidumbre desde el momento en que rige la calidad de imputada. En ese sentido, magistrado, nosotros entendemos que la detención no se ajusta a derecho, motivo por el cual solicitamos que se decrete la ilegalidad de la misma. Buenas tardes, disculpen, se me había caído el sistema. El Zoom se me cayó. ¿Don Klaus? Sí. Disculpe, yo estaba, lo quedé en su argumentación cuando estaba hablando de la orden verbal. El artículo 9 tiene cierta exigencia, menos, ahí, si puede retomar de ahí. Sí, magistrado, a ver, nosotros entendemos, su señoría, que en este caso se trata de una orden de detención verbal de acuerdo a lo indicado por el señor fiscal y también de acuerdo a lo indicado en el parte policial. Pero más allá de eso, el artículo 9, que establece ciertos requisitos de urgencia, en el caso particular, ya además su señoría de que sea indispensable para diligencias de investigación, que son dos requisitos que entendemos que deben concurrir en el caso particular, se agrega un tercer elemento, que es que se debe dejar constancia de la orden de detención verbal. Esa constancia, su señoría, no existe. Revisamos el portal del Poder Judicial con el rol ingresado o el rol proporcionado en la tabla esta mañana y no existe ninguna constancia de aquello. Tampoco se les comunicó a las defensas el día de hoy. Por lo tanto, nosotros no conocemos el contenido de esa orden de detención, no conocemos los fundamentos de la orden de detención, no conocemos, su señoría, desde a qué hora se otorgó esa orden. Por lo tanto, no teniendo certeza respecto de ese elemento, tampoco podemos tener certeza de la calidad de imputada que le asista a mi representado, o por lo menos desde qué momento comienza a regir aquello. Por cuanto se hicieron ciertas diligencias en este caso, que dicen relación con el análisis de conversaciones telefónicas, lo cual pugna, a juicio nuestro, magistrado, con lo dispuesto en el artículo 19, número 5 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, su señoría, nosotros entendemos que no se ajusta a derecho la detención, magistrado. Bien. ¿El Ministerio Público algo que replicar? Sí, magistrado, muy breve, tratando de ser breve. Lo primero es señalar que nosotros sí enviamos la correspondiente constancia de esta orden de detención, como generalmente por lo menos yo acostumbro a hacerlo. Lo hice ayer, no recuerdo el horario, pero cerca de las 22 horas, y la orden, como indiqué, fue a las 20:05. También recuerdo haberle informado a uno de los defensores, al menos locales, que había una persona detenida por orden de detención por delito de tráfico de migrantes. E incluso creo que le indiqué hasta las características, digamos, de género, digamos, de esta persona, que era una mujer. Eso por un lado. En segundo lugar, la verdad que es difícil que la defensa pueda desconocer en qué momento entonces adquiere esta calidad de imputada en base a los antecedentes que se le enviaron, y que fue justamente en el momento en que el Ministerio Público recibe estos antecedentes en el marco de este otro procedimiento, y entendiendo, digamos, que no hay flagrancia por la situación imputada a esta señorita, se debía entonces pedir una orden de detención. Respecto a ella, no hay ninguna diligencia que se haya hecho. No hay una declaración tomada antes, ni tampoco después, de hecho, de la orden de detención. No hay una revisión de su teléfono celular. Quiero dejar bastante claro que la revisión es de, ni siquiera revisión de antecedentes que entrega una de estas otras personas que estaban en el lugar y que exhibe su teléfono celular donde mantiene estas conversaciones, que señala con una persona y que es justamente la imputada detenida. En cuanto a esta contradicción que indican de una vinculación con los hechos y las declaraciones contradictorias, entendemos que esa es una cuestión que en materia del fondo de la cuestión debatida, desde ya en todo caso adelantamos de que no todas las personas que fueron detenidas, retenidas o que estaban en ese lugar son víctimas del delito de tráfico migrante, ni tampoco del delito de secuestro. Solo algunas de ellas, y la individualización
detallada se entregará en todo caso al momento de formalizar la investigación. En cuanto a la causal de detención, la verdad que entendemos que se le detiene por su participación en un delito, no hay flagrancia, por lo tanto no hay de causal en relación al artículo 130 del Código Procesal Penal, sino que justamente en relación al articulado que permite justamente librar una orden de detención. Respecto, por lo tanto, a todo esto, entendemos que no existe esta incertidumbre o falta de certeza, que no hay un vicio de ilegalidad, y, digamos, cerrando las alegaciones, entendemos además que en definitiva la orden de detención emanada de un tribunal o juez competente muy difícilmente puede ser tildada de ilegal, salvo que el juez esté fuera de la esfera de sus atribuciones o que haya dado una orden eventualmente por una situación que no reviste los caracteres de delito. Lo cual no es el caso. En tal sentido, entonces, solicitamos se pueda declarar ajustada a derecho esta detención. Bien, el señor defensor, ¿algo que decir también? ¿Reafirma su pretensión? Afirmamos lo ya indicado, su señoría. Bien, bueno, tenemos que se ha incidentado por parte de la defensa la legal detención, se han hecho o se han vertido los argumentos que constan también en audio, también hubo una breve réplica por parte del Ministerio Público. Bueno, en este sentido, efectivamente estamos en una situación en que hubo una orden de detención expedida de manera verbal por un magistrado del tribunal, el magistrado Campos, don Carlos Campos la emitió ayer, efectivamente, en horas de la ya pasadas las 20 horas, por la afirmación del señor fiscal. Al respecto se incidentó por la defensa respecto a la falta de constancia, la falta de constancia escrita, porque cita la norma del artículo 9, efectivamente, del Código Procesal Penal, porque también el señor fiscal reconoce que no estaríamos en un caso de flagrancia en el cual se podría invocar la norma del artículo 130. En todo caso, dicha norma también, el artículo 9, faculta, digamos, a un tribunal con competencia criminal como el nuestro para poder emitir, digamos, estas órdenes. Ahí está en el inciso segundo, que menciona que ello dice el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. Esto es para actuaciones que pidieran el imputado o un tercero en el ejercicio de los derechos que la Constitución asegure o lo restringido de perturbar requerir de autorización judicial previa. En ese sentido, claro, el magistrado Campos, según los antecedentes que le manifestó el Ministerio Público, pidió dicha orden. El tribunal, en este caso este magistrado, no puede cuestionar, digamos, los argumentos que tuvo, los fundamentos que tomó en consideración el magistrado Campos para emitir dicha orden de detención, pareciéndole en todo caso verosímiles que sí lo había hecho, atendido las argumentaciones que virtió el Ministerio Público en su alegato del día de hoy. En este sentido, ha dado antecedente, digamos, a la existencia de un delito que podría constituir en algunos casos respecto a algunas personas un delito de secuestro o un tráfico de inmigrantes también respecto de otras. En ese sentido, todo el procedimiento se originó también en un llamado telefónico a una persona menor de edad y efectivamente este carabinero concurrió a un cierto domicilio en el cual encontró a estas personas en esta situación a lo menos irregular. En ese sentido, al tribunal le parece que las actuaciones de la policía y del Ministerio Público que pidió la instrucción pertinente no han excedido el marco normativo que contempla, se han asegurado siempre los derechos constitucionales, digamos, de la persona que está detenida el día de hoy. Sigue vigente el principio de presunción de inocencia, pero en cuanto a la detención misma, este tribunal es del parecer de que no existe esa incertidumbre que alega el señor defensor. Digamos, se pidió efectivamente la orden, están los correos también que llegan. Antes también de la audiencia se hizo mención a aquello, también el tribunal en virtud del principio también de la buena fe, según también lo que manifestó el señor fiscal, le habría comunicado también la circunstancia de la detención respecto a la Defensoría Penal Pública, pero algunos de los defensores, en ese sentido también se estima que se han cumplido ciertas formalidades, digamos, y gentileza, digamos, litigante, que son bastante frecuentes, y va a estimar por darse los requisitos que contempla, como bien se dijo, la norma citada por el mismo defensor, esta detención se ajustó a derecho porque fue en virtud de un orden judicial, como ya se mencionó, y dicho magistrado, el magistrado Campos, digamos, tomó en consideración los argumentos que le puso el fiscal, digamos, que está viendo la audiencia hoy día en conocimiento, y por lo cual en definitiva se detuvo a la persona que está en la audiencia que nos convoca el día de hoy. Esa sería entonces la decisión del tribunal, estimar que la detención se ha ajustado plenamente a nuestro marco normativo.
¿Alguna otra petición? Señor fiscal. Gracias, magistrado. Sí, se va a proceder al objeto, digamos, principal, estimamos, de la audiencia, que es formalizar investigación en contra de la imputada presente de forma telemática. Tengo la duda si en la comisaría están escuchando bien, porque recién se pegaba la imagen de allá. No sé si me escucha bien la señorita. Sí, ya. Sí, la escuché bien. Puede formalizarla. Gracias. Se formaliza investigación conforme a los siguientes hechos. El día 19 de julio del año 2021, personal de Carabineros de Chile logró ubicar en el domicilio de calle Las Huancas, número 520, de la comuna de Pozo Monte, a un grupo de 32 personas extranjeras, entre ellas 8 varones adultos, 15 mujeres adultas y 9 menores de edad, todos extranjeros, logrando determinar que todas ellas habían ingresado clandestinamente al territorio chileno entre el 15 y el 16 de julio del año 2021, ingreso que para algunas de estas personas fue coordinado y llevado, entre otras personas, por la imputada Betsimar Yanilet Aguiño Rodríguez, desde el vecino país de Bolivia, ingresando a Chile por la comuna de Colchane en forma clandestina, sin cumplir los trámites migratorios, eludiendo el control fronterizo, para luego ser trasladados hasta el domicilio ya indicado en la comuna de Pozo Monte, habiendo acordado con esta organización, de la cual forma parte la imputada, el pago de distintas sumas de dinero por el traslado desde el extranjero hasta territorio nacional, y específicamente para luego ser trasladados, o con la promesa de ser trasladados, hasta la ciudad de Santiago. Entre estas personas, objeto de esta situación, el adolescente de 17 años de edad, de iniciales TLPA, nacido el 3 de octubre del año 2003, y los adultos, don Luis Alberto Ávila Guaranda, doña Gabriela Valentina de la Cruz Quinchilla, don Luis Eduardo Gómez Cuevas, doña María Fernanda González García y doña Darlimar Coromoto Liendo Guerra. Los hechos así descritos a juicio del Ministerio Público configuran el delito de tráfico de migrantes previsto y sancionado en el artículo 411 bis del Código Penal. La imputada mantiene en estos hechos a juicio del Ministerio Público participación en calidad de autor ejecutor, y el delito se encuentra en carácter de consumado. Bien, el señor defensor, ¿algo que decir respecto a la formalización? No hay apreciaciones que formular respecto de la formalización, magistrado. Bien, señor defensor. ¿Algo más que solicitar el señor fiscal? Gracias, magistrado. En cuanto a plazo de investigación, voy a solicitar se pueda decretar un plazo prudente y estimamos en 60 días. En dicho transcurso, estimamos poder obtener la revisión de algunos teléfonos celulares previa autorización, en los casos en que lo requiramos, y además poder tomar declaración ya detallada a todas las personas, o a la gran mayoría de estas personas, en sede fiscal. Nos queda por evaluar también la situación de una toma de declaración a la víctima menor de edad, adolescente, a la cual no hemos tomado declaración por ahora, por cuanto preferimos evaluar de mejor manera los antecedentes, recordando de que algunas de las figuras del secuestro y sustracción de menores están vinculadas a la obligatoriedad de una declaración en modalidad de entrevista investigativa videograbada, que obviamente por la premura del caso no es posible todavía llevar a cabo. No todos los casos, digamos, del artículo 141 están vinculados a aquello, pero debemos primero descartar que no estemos en el caso de las figuras más graves, para recién poder tomar una declaración escrita, o en el caso de que entendamos de que podremos vincularlo a aquellas figuras más graves, entonces tendremos que tomar una declaración bajo la modalidad de entrevista investigativa de grado. El conjunto de esta diligencia, entonces, lo que lleva al Ministerio Público a solicitar desde ya un plazo, que en todo caso estimamos por ahora bastante acotado, de 60 días. Eso en primer lugar. En cuanto a la solicitud de medidas cautelares,
voy a solicitar se pueda decretar respecto de doña Betsimar Yanelet Aguiño Rodríguez la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso tanto por peligro para la seguridad de la sociedad como por un eventual peligro de fuga. En base a los antecedentes que obran en la carpeta investigativa, contamos con parte de detenido que corresponde al parte número 10, el cual se informa, y para digamos que se entienda desde ya, como un procedimiento de carabineros conjunto por un delito de secuestro y un delito de tráfico de migrantes. Nosotros, como Ministerio Público, hemos tomado la decisión de separar estas investigaciones, al menos por ahora, sin perjuicio que, insisto, el insumo como parte policial es el mismo, el cual se encuentra en todo caso en poder de las defensas. Recapitulando entonces, y como indiqué, el día de ayer se recibe esta denuncia de una mujer de nacionalidad venezolana, a la cual le indica personal de Carabineros de Chile en la región metropolitana, que su hijo se encuentra retenido en el lugar de Pozo Almonte y se le impide salir del lugar, y que le había ingresado clandestinamente, todo esto guiado y a cambio de sumas de dinero. Desde el ingreso, haciéndolo desde Bolivia, sin perjuicio que el camino, digamos, lo emprendió desde su país natal. En ese sentido, lo primero que podemos hacer referencia justamente es esta declaración de la denunciante, doña Luismila Mercedes Araujo Rivera, la madre de este adolescente. ¿Y qué nos indica ella? Que refiere, digamos, esta situación de la crisis más o menos por todos conocida en su país natal, en Venezuela, y que por este motivo su hijo de 17 años, el cual hemos individualizado a través de sus iniciales, decidió salir con rumbo a Chile el día 5 de julio de 2021. Para esto tomó contacto con un sujeto apodado Daufer. Este nombre va a ser una constante, digamos, en varias de las declaraciones de las personas individualizadas en esta carpeta investigativa. Y esta persona le solicitó una suma de dinero o un cobro de $950, lo cual indica ella que le realizó. Luego le indica que ya en el trayecto su hijo el día viernes pasado le indica que necesitaba, que había llegado a Perú, pero que necesitaba dinero para poder ingresar a Chile por un paso no habilitado, y que le depositaron a una cuenta chilena, la cual se individualiza, una suma de 70.000 pesos. Le indica que esa cuenta no era del mismo sujeto con el que se había hecho primeramente el trato, sino que de una segunda persona, ya que el que los traía desde Venezuela tenía su cuenta bloqueada. Luego les informa que el día sábado 17, que ya, digamos, toma contacto nuevamente con su hijo, y él le señala que lo tenían secuestrado y que debía enviar más dinero. Esta vez le dieron otra cuenta, la que corresponde a un número que se indica, y le envió el sujeto de Aufer una fotografía de su hijo donde se le había sentado, y además le envió un contacto de una mujer que traía a mi hijo, ¿ya? Y en ese contacto que le envía corresponde a Betsimar 2, y con un número de teléfono, digamos, que no es nacional, el código 51. Indica que no tomó contacto con ella, pero como que temía que, digamos, que le hicieran daño a su hijo, hizo esta transferencia de dinero, y que se presenta además que su hijo le indicó que había más personas secuestradas de nacionalidad venezolana y colombiana, y también le dijo que los sujetos tenían secuestrados a este sujeto apodado Dauf. Finalmente indica, digamos, de que su hijo consigue enviarle la ubicación a una prima de que individualiza como Valentina Gallardo, y con esa información se la entregan a Carabineros de Chile, información que en definitiva también deriva, digamos, en poder encontrar este lugar. A continuación acompaña imágenes o comprobantes de las transferencias. Se hace una individualización de las personas a las cuales se transfirieron estos dineros, que todavía no son, digamos, sujetas a una solicitud de formalización, pero que son objeto de esta materia, de esta carpeta investigativa. Luego, como indiqué, el personal de Carabineros de Chile llega a este lugar, encuentra esta gran cantidad de personas, las lleva hasta la unidad policial más cercana, que es la segunda comisaría de Carabineros de Pozo Almonte, y ahí procede a comenzar la toma de declaraciones a algunos de ellos. En ese sentido, la primera declaración que figura y sorprende en la carpeta investigativa es la de la víctima Luis Manuel Rosario González. Y esta es una de las personas que se indica ya de manera directa a doña Betsimar también,
como parte de esta agrupación destinada justamente a lograr el ingreso de forma clandestina al territorio nacional. Lo primero que él hace, digamos, hace una recapitulación de los motivos de su viaje, de cómo fue, digamos, el tema de los primeros movimientos que realizó, y que se contacta entonces con una... perdón, me equivoqué el nombre, Luis Alberto Ávila Guaranda. Luis Alberto Ávila Guaranda. Él indica que primero llegó a Perú, que sufrió el robo de algunas de sus pertenencias, lo que demoró su viaje, y que ya el 13 de julio, recién pasado, decidió contactar a un coyote, a quien conozco como Daufe, quien tiene un nombre constante, digamos, en esta investigación, y que le dijo que quería pasar Iquique de manera irregular, ya que las fronteras estaban cerradas. Este sujeto le dio una suma de dinero de $450. Luego indica reunirse, él con otro grupo de personas, indica que en un bus iban aproximadamente unas 36 personas, todos extranjeros, todos con destino final a Chile. Y dice, cuando bajamos del bus todos íbamos con Daufe, quien fue nuestro coyote y nos llevó hasta Pisiga, en Bolivia. Y en ese lugar Daufe nos dejó a cargo de otra coyote, a quien conocí como Betsimar. Luego de eso cruzamos a Chile por un desierto que no podría decirle por dónde, y ahí nos estaban esperando 5 minibuses que supuestamente nos iban a dejar en Santiago. Sin embargo, nos dejaron en un domicilio ubicado en Pozo Almonte, del cual no nos dejaban salir hasta que todos pagaran la suma de 80.000 pesos chilenos. En ese lugar estuvimos 3 días retenidos sin poder salir, incluyendo a la coyote Betsimar, que en ningún momento se vio como una víctima, al contrario, conversaba con las personas que nos mantenían retenidas y en distintas oportunidades la vi reír con ellos. Luego indica, en cuanto a las personas que no cuidaban, que no nos fuéramos, pude ver a 7 sujetos diferentes, de los cuales pude fotografiar y grabar a 3 de ellos. Luego se le pregunta a quién tenía que pagarle el dinero, indica un número de cuenta y un RUT. Puede reconocer el acento de las personas que lo tenían retenido, indica que sí. ¿Sabe cuántas de las personas que tenían retenidas depositar los 80.000 pesos? Indica que al parecer todos. Y que hizo, y luego hace entrega de 3 imágenes de su teléfono celular, siendo estos comprobantes y conversaciones que mantuvo con Betsimar, conforme al siguiente detalle. Y ahí lo que aparece son los comprobantes que, si bien se hacían a se lo era entregado justamente a Betsimar, entendiendo, digamos, que ella era la a territorio nacional y seguía luego recibiendo, digamos, los comprobantes de los pagos. Luis Manuel Rosario González, al cual nos hemos indicado como víctima del delito de tráfico de migrantes, presta una declaración y en cuanto a la participación de la imputada, tanto ella como su pareja, tanto él como su pareja de nombre Adriana Kimberly Azuaje Pérez, las indican con la persona que conocen antes de entrar a Chile y que conocía al parecer, por lo que dice el trayecto, y los guiaba, digamos, en el ingreso al territorio nacional. Luego, contamos con las declaraciones de doña Gabriela Valentina de la Cruz Chinchilla, Luis Eduardo Gómez Cuevas y doña María Fernanda González García. Estas personas indican conocerse, viajar juntas, ¿ya? Y relatan una situación bastante similar, digamos, a lo indicado por don Luis Alberto Ávila Guaranda. ¿Qué es lo que nos indica? Doña Gabriela nos indica que ella es de nacionalidad venezolana, que decidió emigrar a Chile y que para poder hacerlo compré en una agencia, dice, de la agencia, perdón, de la cual no recuerdo exactamente el nombre, me contactó una persona de nombre Daufer, indica el número, el cual le ofrecía el viaje desde Venezuela hasta Santiago por un valor de $980 americanos, pagando en efectivo a esa misma persona la suma de $730, y la diferencia fue cancelada por transferencia, el cual me da como fecha de salida el 5 de julio a las 17 horas. Indica que ese día, junto a su prima María Fernanda y a un amigo de nombre Luis, que son las otras 2 personas que acabo de nombrar, se embarcaron en un bus con dirección a Colombia, pasando por la frontera Venezuela-Colombia de forma ilegal. Al estar en Colombia nos embarcaron en otro bus.
el cual nos llevaría hacia Ecuador, pasando la frontera Colombia-Ecuador de forma ilegal. Luego, referente ya cuando llegan a la localidad de Oruro, indica que nos embarcaron en otro bus, el cual se dirigía hacia Pisiga, sector fronterizo de Bolivia, el cual se encuentra en la frontera de Bolivia con Chile. En Pisiga nos dejaron a nosotros y a mí 20 personas aproximadamente en un hotel, no recuerdo el nombre, solo recuerdo de Daufer, nos dejó ahí en el hotel, donde luego de eso no lo volví a ver, ya que dijo que no podía continuar con nosotros. En Pisiga, y aquí es interesante la declaración en relación a la imputada, Daufer nos dijo que seguiría con nosotros Betsy, que ella sería la guía del resto del viaje. También llegaron al hotel dos sujetos masculinos, nos dijeron su nombre, no dijeron su nombre ni apodo, pero de la forma en que hablaron era como boliviano, eran de estatura baja, algunas características. Y ellos nos cruzaron, dice, desde Pisiga, Bolivia, hasta Colchane por un paso no habilitado. Luego, nombrando nuevamente a la imputada, indica que al estar en la casa, y ya en Pozo Almonte, había 4 o 5 personas, todas de sexo masculino, más la mujer de nombre Betsy. Estas personas nos vigilaban hasta cuando dormíamos. El día sábado 17 de julio, una mujer de nombre Betsy, la que era la guía de nosotros desde Pisiga a Bolivia, nos dijo que teníamos que pagar la suma de 80.000 pesos para que nos llevaran a Santiago. Y dijo que si no pagábamos ese monto, no nos iban a dejar ir, que solo se iban a ir los que pagaban. Recuerda además que Betsy hablaba mucho con los sujetos a cargo de la casa, entre otros relatos en relación a la imputada. Luego, y en relación al imputado detenido por secuestro y a la imputada presente en esta audiencia, dice: hago presente que en todo momento Leo y Betsy nos decía que nos mantuviéramos en el lugar y que supuestamente nos llevarían, pero no era así. Nos desconozco los motivos que estos tenían para mantenernos desde el viernes hasta hoy en este lugar, pero ya por el tiempo que había pasado tenía temor a que nos pudieran hacer algo. Las declaraciones luego de don Luis Eduardo Gómez Cueva reitera esta situación. En cuanto a la modalidad, en el contacto con esta agencia, con este sujeto apodado de nombre Daufer, en que después él le hace la entrega, digamos, de este grupo de personas a la imputada presente en esta audiencia en el sector de Pisiga en Bolivia, para que ella los guiara, digamos, a territorio nacional. Y lo mismo ha sido doña María Fernanda González García. Luego, doña Darnimar Korimoto Liendo Guerra, también de nacionalidad venezolana, de 21 años, diga que el día 9 de julio recibió un llamado de su novio en Chile que le indicó que había conseguido un empleo acá, por lo que se motivó, digamos, a viajar hasta el territorio nacional. Ella indica que una vez que llega a Lima, un agente de la empresa de nombre Daufer me esperaba a la bajada del bus en el terminal de Lima y le cancelé la suma de $200 y 250 soles, pago que comprendía el trayecto desde Lima a Santiago. Luego hace la referencia hasta llegar a Pisiga, Bolívar. Debo agregar que el sujeto de nombre Daufer nos acompañó e indica todo el trayecto desde Lima hasta Pisiga, Bolívar. En ese lugar, Daufer se reunió con unos asesores en un hotel. Luego él nos dijo que no podía continuar con nosotros, ya que en ese hotel había personas de sexo masculino y que le dijeron que la única forma de que el grupo saliera de ahí era que él se quedara, por lo cual él nos encargó con otra asesora. Fue esa mujer en compañía de un hombre adulto quien nos acompañó cuando a la frontera hacia Chile, llegando a una casa en el sector de Pisigacar. En esa casa esperamos alrededor de media hora hasta que llegaron 5 furgones, los que nos trasladaron hasta la casa ubicada en Pozo Almonte. Eso en cuanto a las antecedentes o declaraciones que en definitiva vinculan a la imputada a esta situación de tráfico de migrantes, haciendo presente, por otro lado, que se cuenta además con un set fotográfico que da cuenta del lugar donde fueron encontradas estas personas. Se trata de un domicilio en la comuna de Pozo Almonte. Las fotografías dan cuenta de aquel lugar. Esto más que nada para contextualizar la situación ya comentada. En ese sentido, entonces, entendemos de que se ha acreditado suficientemente las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Y en cuanto a la necesidad de cautela, debemos recordar
que el delito de tráfico de migrantes se encuentra especialmente penado en el artículo 411 bis de nuestro Código Penal, y que contempla distintas penas dependiendo de las circunstancias en que se dé esta situación del tráfico de migrantes. Puntualmente, entendemos que atendida la concurrencia al menos de una víctima menor de edad, en lo que tenemos hasta ahora determinado en este procedimiento, la pena, de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo ya indicado, deberá aumentarse en un grado, lo cual, a juicio del Ministerio Público, al menos, y en una interpretación, digamos, pro imputado, sitúa la pena probable asignada al delito en la de presidio, reclusión menor en su grado máximo, más una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. La imputada, como hemos indicado, no mantiene domicilio en Chile, ha indicado un domicilio en territorio extranjero, específicamente en Venezuela, donde es su país natal. No ha realizado el ingreso, obviamente, de forma regular a Chile. Por lo tanto, entendemos de que todos estos antecedentes justifican el entender en que la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Por qué? Porque la verdad que el delito de tráfico de migrantes no solo tutela el adecuado, digamos, cumplimiento de las normativas migratorias, sino que también tiende a tutelar la situación de poner en peligro justamente la víctima de las personas objeto del delito de tráfico de migrantes, entendiendo que en este caso además se da en el contexto la situación de que hay una víctima al menos menor de edad, sin perjuicio de que será materia de investigación verificar si existen otras víctimas menores de edad. Hago un paréntesis respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque, como indiqué, son 32 personas que fueron encontradas en este domicilio, de las cuales 9 son menores de edad. Una de estas 9, el adolescente al cual hemos hecho referencia, pero hay menores que van de entre los 2 a los 14 años, los cuales estaban en este grupo, y nos queda todavía de todas maneras determinar si respecto de ellos incidió esta situación de tráfico de migrantes o no, respecto de ellos y de sus adultos responsables. Pero al menos tenemos acreditado, entendemos, la incidencia en una de las víctimas adolescentes, lo cual eleva no solo la penalidad del delito, sino que incide, entendemos, justamente en la peligrosidad de la imputada en alusión a la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Si su señoría entiende, digamos, de que existe este peligro para la seguridad de la sociedad, entendemos entonces que sí existe también este peligro de fuga, por los argumentos ya indicados. Ella se encuentra de manera irregular en territorio nacional, cometiendo un ilícito, y no tenemos, digamos, certeza sobre su real destino o lugar en que pueda permanecer en territorio nacional. Solo para tal evento y para, digamos, o entendiendo de que este tribunal y en esta jurisdicción se decretan cauciones cuando la prisión preventiva es decretada por peligro de fuga, solicitamos desde ya o proponemos desde ya la suma de 500.000 pesos. Eso en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares y plazo de investigación. ¿El plazo cuánto había propuesto? ¿60 días parece? ¿40 cuánto era? 60. 60 días. Bien. ¿El defensor tiene la palabra, don Klaus? Gracias, su señoría. Bueno, en cuanto a la primera petición que dice relación con el plazo de investigación, nosotros proponemos un plazo un tanto inferior de 30 días. En este caso particular entendemos que se han realizado bastantes diligencias de toma de declaración a la mayoría de las víctimas. Por lo tanto, estando las mismas en una residencia sanitaria, existe la posibilidad del Ministerio Público de poder coordinar una declaración antes del vencimiento del plazo. En ese sentido, nos parece desde ya que un plazo razonable sería de 30 días de investigación. En cuanto a las
medidas cautelares, su señoría, nosotros desde ya nos vamos a oponer a la prisión preventiva formulada por el Ministerio Público. Y en este caso nosotros entendemos y formulamos cuestionamientos respecto a las 3 letras del artículo 140. Es importante, magistrado, y ya lo que dice relación con las alegaciones de letras A y B, tener en consideración que el artículo 411 bis y del Código Penal refiere que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente será castigado con la pena de reclusión menor en su grado en medio máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, la norma ya nos está, desde el comienzo, nos establece ciertos requisitos. El primero de ellos, su señoría, como se desprende de la norma ya indicada, es que se ejerzan ciertas conductas constitutivas tanto de la facilitación o la promoción. Facilitar es iniciar o adelantar una cosa procurando algo. Perdón, promover. Y facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. Todo de acuerdo también lo ha recogido el profesor Matus en su libro de Derecho Penal, edición especial. En ese sentido, magistrado, nosotros entendemos que el otro elemento que se tiene que considerar en este caso particular es que el resultado que se busca con la ejecución es la entrada ilegal. Por lo tanto, en este sentido, magistrado, los antecedentes del Ministerio Público deben decir relación con la ejecución de la conducta de mi representada tendiente a obtener este elemento de la entrada ilegal al territorio nacional. Otro elemento que dice relación con la comisión del delito está vinculado con el ánimo de lucro en este caso particular, esto es el objetivo de obtener un provecho o una ganancia por la conducta desplegada. Por lo tanto, claramente acá el legislador nos está señalando que estamos frente a un delito de tendencia, toda vez que sin este ánimo especial no se podría configurar el tipo penal del artículo 411 bis del Código Penal. Estos antecedentes, su señoría, que hemos señalado, los vinculamos derechamente con los antecedentes que emanan de la carpeta de investigación. Particularmente se leyeron ciertas declaraciones de las víctimas. En primer lugar, nosotros entendemos que se debe hacer una relectura de las mismas y entendemos que, primero, respecto de la víctima, Luis Rosario González, quien, como ha señalado el señor fiscal, hace una declaración señalando el destino y posteriormente el periplo que ellos desarrollan, atendido principalmente, su señoría, a la situación de crisis migratoria que afecta a nuestro continente. Es importante que acento en una parte especial de la declaración y que se refiere a que ellos llegan a Lima. Voy a leer textual, su señoría. Dice, en esta parte puedo señalar, desde que comenzamos nuestro trayecto en Lima, empezamos a conocer a más gente que iba viajando como uno en este tipo de aventuras, y como uno en este tipo de aventuras debe ser de mente abierta. Uno conversa y va conociendo gente que también viajaba a Chile. Ahí conocimos a Betsy, quien al parecer ya había hecho este trayecto varias veces, por lo que de igual forma nos guiábamos por lo que a ella le preguntábamos. Es decir, no es que mi representada haya asumido este rol de guía, sino que se encontraba en un grupo, viajando, y es que debido a que supuestamente ella habría venido en otras ocasiones, posee un conocimiento que las demás personas identifican y por lo tanto le van consultando a ella qué es lo que se tiene que hacer. Posteriormente, su señoría habla del momento en que llegan a Pozo Almonte. Dice, al abordar el furgón nos trasladaron hasta Pozo Almonte. No recuerdo cuándo pagamos en esa oportunidad, ya que fue con una colaboración entre varias personas. La persona del furgón, entre la que no identifica a mi representada, nos llevó a una casa en la comuna de Pozo Almonte. Y ahí nos dijo el conductor que nos quedáramos en la casa a descansar. Por lo tanto, hasta ese minuto no existe participación de mi representada de acuerdo a la declaración de don Luis Rosario González. Luego, su señoría, la declaración de doña Adriana Azuaje Pérez, quien también viajaba con la víctima ya indicada, reza en el mismo sentido. Empezamos a conocer más gente que iba viajando y como uno en este tipo de aventuras debe ser de mente abierta, uno conversa y va conociendo más gente que también viajaba a Chile.
Ahí conocimos a Betsy, quien al parecer ya había hecho este trayecto varias veces, por lo que de igual forma nos guiamos por lo que a ella le íbamos preguntando. Es decir, tampoco existe la intención o un trance, por así decirlo, en el cual hayan efectuado algún tipo de pago a mi representada para facilitar o promover el ingreso ilegal a Chile. Luego dice la declaración, repite básicamente lo ya indicado por la otra víctima, al momento de que una persona de un furgón, a quien no identifican, pero entendemos que claramente se trata de una persona de sexo masculino, lo lleva a una casa en la comuna de Pozo Almonte. Luego, magistrado, es importante además tener en consideración que tanto esta víctima como la ya indicada en forma precedente señalan que ellos permanecen en esa casa y dicen, nos aguantábamos y nos quedamos en la casa, ahí no percibimos nada extraño o algún episodio de violencia, ahí nos mantuvimos hasta hoy lunes, ya que en horas de la tarde llegó Carabineros y nos sacaron de la casa, pero desconozco el motivo por el cual llegaron, y luego de eso nos trasladaron a la comisaría. Por lo tanto, no se observan elementos, su señoría, que hagan ver o vislumbrar en este estadio procesal, de alguna manera, la fuerza o la afectación a la voluntad de las víctimas de permanecer en ese domicilio. Continuamos con la declaración de doña Lilibet Solorzano Fernández. Doña Lilibet señala particularmente, relata particularmente, su señoría, el episodio en el que se configura un delito de cohecho frente a un policía, y es en ese minuto en que dice, fue en eso que Betsy, como representando, dijo que le pagáramos $20 para que nos dejara pasar, pero el policía nos dijo que debían ser $20 por cada uno. Es decir, aquello da claramente cuenta igualmente de que Betsy no estaba en el fondo comandando el grupo, sino que estaba como parte de este grupo que se dirigía a Chile. Luego señala, y volvimos a subir al furgón que nos esperaba al otro lado de la aduana. En todo ese trayecto tampoco me llamó nada la atención, sabiendo que las condiciones en que uno viaja son de forma irregular. Fuera de ese contexto, lo vi todo normal. No da cuenta de algún elemento, su señoría, de anormalidad o afectación a la voluntad de la víctima de permanecer, ni tampoco de algún trance económico con mi representada. Luego, cuando llega a la casa, indica, recuerdo que llegué a la casa, había un chico que estaba limpiando y repartiendo colchonetas para descansar. Luego llegó otro chico con comida para prepararnos y comer. Todo eso también lo encontré normal, sin amenazas o algo extraño. Fue así como pasamos el fin de semana con varias personas que iban llegando a la casa. En cuanto a los chicos que nos cuidaban, se dedican a limpiar la casa, si faltan cosas, se las pedían y las pasaban como alimentos o elementos de aseo. El joven que detuvo Carabineros nos cuidó desde el día domingo porque creo que se iban turnando. Doña Laudis Álvarez, Mayela, perdón, su señoría, otra de las víctimas también sindicadas, no da cuenta respecto de que mi representada haya efectuado algún tipo de acto previo con fines económicos para facilitar el ingreso al territorio nacional. Refiere otra de las víctimas, su señoría, perdón, la misma víctima que acabo de indicar, refiere que mi representada, una vez que ya llegaron a la frontera con Chile, mi representada, como parte de este grupo, comenzó a conversar con unas personas venezolanas y bolivianas como para coordinar el paso a Chile. Es decir, habían otras personas encargadas de permitir el ingreso al territorio nacional. Luego se acercó al grupo con el cual habíamos llegado al lugar, es decir, la integra como parte del grupo que llega a ese lugar, explicándonos Betsy y las otras personas que para cruzar debían pagar $220. No le atribuye a mi representada directamente la, eh, la coordinación o la recepción del pago. De hecho, es más, señala, a raíz de aquello pagué $220 en efectivo a un venezolano que me dijo que se llamaba Ángelo y su apodo era Motorratón. Con respecto a las otras personas, no pude ver a quién le pagaron. Posteriormente,
señala que a las 19:30 del mismo día que habían llegado, las personas que nos guiaron eran un hombre de contextura gruesa, medía unos 60 de estatura, 38 años aproximadamente, y una mujer de contextura gruesa, medía unos 60 metros de estatura, 35 años, quienes nos guiaron caminando desde Pisiga, Bolivia. Es decir, identifica a una persona de sexo femenino que no puede dar mayores datos que esta descripción, a sabiendas de que mi representada, con quien ya había compartido, era de nombre Betsy. Por lo tanto, su señoría, en ese sentido, existe la participación de otra mujer quien ejecutaba estas conductas de facilitación, promoción y coordinación de los pagos. La misma víctima señala, Betsy, junto a las otras personas con las que habíamos cruzado la frontera, subieron a otro minibús, comenzando la marcha en caravana. Da cuenta de que forma parte de este mismo grupo. Una vez ya arriba del minibús, describe a una conductora, quien señala que las trasladaría a una casa en la localidad de Pozo Almonte. En este sentido, magistrado, para efecto también de aportar mayores antecedentes que constan en el mismo parte policial, la declaración de doña Zuleima Medina Graterol refiere, en la parte que nos interesa bastante, una vez ya en Pisiga, comenzamos a preguntar a las personas bolivianas cómo lo hacíamos para cruzar a Chile sin documentos, respondiéndonos a las personas que debían pasar caminando y teníamos que pagar. Mientras estábamos en Bolivia, contratamos a 3 personas de sexo masculino, quienes nos cobraron $62 por toma en familia, por llevarnos caminando hasta llegar a Chile. Otra vez, su señoría, no hay participación de mi representado. Luego, la misma víctima señala, refiere haber conocido a mi representada al interior de la casa. Quien sí señala que hablaba mucho con las personas que nos mantenían adentro, pero ella señala, ella a nosotros en ningún momento nos solicitó dinero, solamente el dinero lo solicitaba una persona de sexo masculino. Él era de contextura delgada, medía como 1,80 m de estatura, por los nervios no recuerdo más características de él. Doña Gabriela de la Cruz también refiere que en relación a lo que se le consultó, debo señalar que para poder viajar a Chile compré en una agencia de la cual no recuerdo exactamente el nombre, me contacté con una persona de nombre Daufer. Luego, su señoría refiere que uno de los conductores mantendría una conversación telefónica vía WhatsApp con una persona a la cual identifica como Betty, pero no entrega mayores antecedentes. En este sentido, magistrado, es importante además tener en consideración la misma declaración de doña María González García, quien refiere textual: quiero señalar que el viaje desde Venezuela hasta Santiago lo pagó mi pareja, de nombre Winkleman, todo por un valor de 720.000 pesos chilenos, lo cual fue por transacción electrónica y el cual no tengo comprobante ya que lo realizó él. Y aparte yo pagué una suma de 80.000 pesos en efectivo, de las cuales se lo entregué a uno de los sujetos que se encontraba encargado de la casa de Pozo Almonte. Claramente da cuenta de que no se efectúa ningún pago a mi representado. La víctima, don Néstor Pérez, refiere, cuando llegamos a Pisiga, Bolívar, nos bajamos del furgón y nos estaba esperando un sujeto de nacionalidad boliviana, el cual nos indicó que él nos iba a cruzar a Chile. Luego el boliviano nos llevó a una casa y ahí esperamos hasta las 6 de la tarde, momento en que el tipo nos señaló que era el momento de cruzar, por lo tanto tomamos nuestros equipajes. Se le hacen consultas, particularmente lo que dice también en relación con otro delito, señala, no señor, en ningún momento
No salimos de la casa debido a que las personas nos indicaron que había toque de queda, por lo tanto no existen elementos de fuerza. Doña Darlimar Liendo, víctima también, da cuenta de que se contactan en Lima con una empresa de nombre Daufer y con ella efectúan y coordinan los pagos. Doña Stephanie Vargas señala: cuando llegamos a Pisiga Bolívar, nos bajamos del furgón y nos estaba esperando un sujeto de nacionalidad boliviana, el cual nos indicó que él nos iba a cruzar a Chile. Yo cancelé mi pasaje completo de $400 en la ciudad de Maicao a una mujer de nombre Mayret, la cual me aseguró que pagando ese monto yo llegaría a Santiago y que en el transcurso del viaje personas me iban a contactar. En ese sentido, magistrado, nosotros entendemos que de la misma carpeta de investigación existen antecedentes que por una parte fueron considerados por el Ministerio Público para solicitar esta orden de detención en contra de mi representada, pero también por otra parte, señoría, hay antecedentes que dan cuenta de declaraciones de víctimas que evidencian necesariamente que no se configuran los elementos del tipo penal. No configurándose los elementos del tipo penal y en consecuencia no existiendo claridad respecto de la participación de mi representada, nosotros entendemos que en este estadio procesal, su señoría, por lo menos hay antecedentes que permiten desde ya dudar en cuanto a la configuración de las letras A y B del artículo 140. Entendemos que no se configuran, entendemos además cuestionamientos a la procedencia de la prisión preventiva en base a esos argumentos. En razón a la necesidad de cautela, y un elemento más, su señoría, es que si bien el Ministerio Público ha referido que en este caso particular concurriría el inciso tercero del artículo 411 bis, atendido a que se trata de una de las víctimas menores de edad, lo cierto es que el mismo inciso exige la puesta en peligro de la vida del afectado. Y el día de hoy no se ha llegado a ningún elemento que diga con la puesta en peligro a la afectación de la integridad personal de la víctima. Por lo tanto, desde ya nosotros entendemos que dicha hipótesis del tráfico de migrantes no sería procedente, máxime si la formalización tampoco se hizo referencia a ella en ningún momento. El hecho de que no existan mayores antecedentes porque no se ha tomado una declaración a esta víctima menor de edad, ya sea a través de la modalidad videograbada, corresponde únicamente a una decisión del Ministerio Público de retrasar esta diligencia para poder determinar si efectivamente concurre dicha hipótesis. Ahora sí, su señoría, y en relación a lo que dice en relación con la necesidad de cautela, nosotros entendemos que en primer lugar la necesidad de cautela exige la existencia de antecedentes que son calificados, indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de investigación. Por lo tanto, nosotros no vemos cómo la libertad de mi representada pudiera afectar dichas diligencias de investigación cuando las diligencias que supuestamente se encuentran pendientes el día de hoy solamente dicen relación con declaraciones a una de las víctimas, que sería la víctima menor de edad. Se trata, su señoría, además, ya atendiendo a la naturaleza jurídica, en la escala del artículo 21 del Código Penal, de un ilícito que tiene asociada una pena de simple delito, incluso en su tramo superior. Por lo tanto, desde ya, nosotros si efectuamos una prognosis de pena, no significa que estemos suponiendo que nuestra representada es culpable. Entendemos que la asiste la presunción de inocencia del artículo 3, pero en el evento que se dictara una sentencia condenatoria, ya mi representada podría incluso cumplirla de acuerdo a una sustitución conforme al régimen de la ley 18.216, asistiéndole la posibilidad incluso de la pena más baja, su señoría. Nosotros, magistrados, desde ya entendemos que tampoco se ha logrado acreditar que mi representada se encontraba coordinada con un grupo de personas para cometer este delito, por lo tanto también desaparecería la hipótesis de comisión de pluralidad de individuos en la comisión del delito. Y en ese sentido, su señoría, básicamente la prisión preventiva se alza el día de hoy como una medida absolutamente desproporcionada, considerando estos elementos, motivo por el cual nosotros solicitamos desde ya su rechazo
y que se decrete respecto a mi representada la medida cautelar de arraigo regional y firma quincenal en dependencias del Ministerio Público por el plazo ya indicado. Ahora, en cuanto a lo que dice relación con la necesidad del pago de la caución, nosotros entendemos que un pago de 500.000 pesos, su señoría, es absolutamente desproporcionado, considerando que mi representada no ejerce ningún tipo de actividad laboral remunerada, se encuentra inserta en este círculo de la migración forzada, por lo tanto, no posee medios suficientes para poder realizar el pago de esta caución. Y en ese sentido, nosotros proponemos, su señoría, que se rebaje el monto propuesto por el Ministerio Público, fijándolo en 50.000 pesos, magistrado. Bien, ¿algo que decir? Sí, parece que le di la palabra al fiscal, ya. Pero ¿Ya? muy brevemente, yo tomé, digamos, nota, digamos, de la mayoría de las cosas que indicó el señor defensor. Primero voy a hacer una precisión, digamos, porque, para que se entienda bien, no todas las personas que fueron encontradas en el lugar son víctimas del delito de tráfico de migrantes. Las individualizamos. Y las declaraciones a las que alude la defensa son justamente de las personas que no son víctimas del delito de tráfico de migrantes. Incluso algunas ni siquiera serán luego sindicadas como víctimas de otro delito el día de hoy, digamos, una audiencia posterior. Por lo tanto, en las declaraciones de don Luis Alberto Ávila Guaranda, Gabriela Valentina de la Cruz Chinchilla, Luis Eduardo Gómez Cuevas, María Fernanda González García, Darlimar Coromoto Liendo Guerra, son las que a juicio del Ministerio Público dan cuenta de la participación de la imputada Betsimar Yanilet Aguiño Rodríguez. Efectivamente, las otras personas no la nombran como una persona que reciba o esté coordinando a cambio de alguna suma de dinero o con algún tipo de organización el ingreso de ellos a Chile. Pero sí la nombran como una persona que estaba en el lugar, que guiaba, que conocía el sistema, todo. Son estas otras personas las que recurren justamente a agencias y no que emprenden el viaje de manera absolutamente individual y sin recurrir a una agencia, las que se indican a la imputada como autora, digamos, de este delito de tráfico de migrantes. Eso en primer lugar. Respecto a la situación que alude la defensa del peligro y la menor edad de una de las víctimas, el inciso tercero del artículo 411 bis lo que nos indica para aumentar la penalidad, él dice, si se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado. Por lo tanto, se trata de una hipótesis, digamos, que no es copulativa, sino que es una alternativa. O se pone en peligro la vida del afectado, que es una hipótesis para que se aumente en grado la pena, o que la víctima sea menor de edad. Y la víctima es una de las víctimas, digamos, es menor de edad, entonces entendemos que es aquella situación a la que hemos aludido. En cuanto a la necesidad de cautela, solo recordar de que el criterio de que el delito tenga asignada una pena de crimen es uno de los criterios que mantiene nuestro legislador en el artículo 140, pero no es el único. Hemos argumentado en el sentido de que se pueda decretar más que nada por la situación general, que además de ser una pena alta, involucra justamente una peligrosidad en la conducta y va a seguir cometiendo este delito. Respecto a lo demás, mantenemos nuestras alegaciones. ¿Lo que decirle, señor defensor? Brevemente, magistrado, sí, la verdad es que nosotros entendemos que el Ministerio Público efectuó esa precisión de que no se trataban, que no todas las víctimas eran, o todas las personas encontradas en el domicilio tenían la calidad de víctima en este delito, pero lo cierto es que igualmente se hicieron lectura de algunas declaraciones en este caso, y particularmente es por eso que nosotros igualmente entendemos que son antecedentes que, si bien obran en la carpeta de investigación, fueron tenidos en consideración para la solicitud de orden de detención y también como fundamento de la prisión preventiva. En ese sentido, magistrado, no obstante, además, la aclaración realizada por el Ministerio Público, lo cierto es que tampoco se cuenta el día de hoy con una declaración de esta víctima menor de edad, por lo tanto, malamente podemos entender, su señoría, que puede ser un antecedente a considerar en el caso particular, máximo si no se han acompañado antecedentes que den cuenta
de la edad efectiva de la víctima como un certificado de nacimiento. En ese sentido, reiteramos ya las solicitudes planteadas. Bien, el tribunal va a resolver. Se ha hecho una alegación bastante extensa por parte del Ministerio Público, por parte de la defensa respecto a este punto que está, bueno, en discusión. Hay dos puntos acá, uno era el plazo de investigación, lo vamos a decir al final, y era la prisión preventiva. Bien, ahí el Ministerio Público expuso los antecedentes que a su parecer lo ameritarían. Hay una profusa relación de testimonio que se indicarían a la detenida con una persona que ha lo menos facilitado el ingreso, digamos, ilegal de un conjunto de personas al país, lo cual configuraría al parecer del Ministerio Público el delito de tráfico de migrantes. Ahí esta circunstancia lo ha cuestionado la defensa, estimando también de otras declaraciones de otras personas también que fueron encontradas en la casa, digamos, que dicha circunstancia sería dudosa, sería solamente una persona más que habría participado en este ingreso, digamos, irregular, digamos, al país. Eso, bueno, por una parte. Esto por otra parte también se ha hecho referencia a la necesidad de cautela. El Ministerio Público, claro, ha hecho una referencia también a la circunstancia de que si bien las penalidades, digamos, están en el ámbito de un simple delito, ha hecho como valer como circunstancia especial el hecho también de que existe una persona menor de edad. Por lo tanto, ahí la norma del 411 bis del Código Penal establece una cierta agravante. Todo esto sí dentro del marco, como dice también la defensa, de una pena igual de un simple delito, que en su tramo máximo, sin embargo. Y al respecto, como fundamento, propone primero que se declare la prisión preventiva por peligro para la sociedad y en subsidio también por peligro de fuga, atendido especialmente el hecho de que la detenida no tendría domicilio en el país y que dificultaría, digamos, su comparecencia en los distintos actos del procedimiento. La defensa, bueno, como bien se dijo también, cuestionó la letra I del 140, pero respecto a la necesidad de cautela, se centró más que bien en su desproporción, propuso otras medidas como podrían ser a su parecer arraigo nacional o firma quincenal. Y en el caso de que se decretara la prisión preventiva, que sin embargo la encontraba desproporcionada, pidió un subsidio que atendía a los escasos medios que tiene económicos, se fijara la cifra de 50.000 pesos, que sería en el caso de que se declarara por peligro de fuga. Bueno, al respecto, el tribunal entiende, primero que nada, que respecto a los presupuestos de la letra I del 140 del Código Procesal Penal, esta existencia de delito y participación punible, a lo menos en esta etapa procesal, hay antecedentes que han sido profusamente relatados por el Ministerio Público, que se indican a la persona detenida el día de hoy como una persona que tiene participación, a lo menos en un hecho que reviste los caracteres del delito que está previsto en el artículo 411 bis del Código Penal, si bien también otras circunstancias que menciona dicha norma no están acreditadas plenamente en cuanto al aumento de los grados que en ese artículo del Código Penal se señala, pero a lo menos uno entiende que en cuanto a existencia de delito y participación punible sí darían, en lo cual contempla esta norma de manera general. Ahora bien, respecto de la necesidad de cautela, efectivamente se trata de un simple delito y aún en el caso de aún en el caso eh, que señala el Ministerio Público, claro, con la pena agravada, ello no exigiría, no sobrepasaría, digamos, el marco que contempla la norma, o sea, hasta 5 años de prisión en el máximo de los casos, y con todos los aumentos que se pudieran solicitar en su oportunidad. Pero también no es menos cierto que la persona que está involucrada en esta investigación, ya que digamos que ya ha dado lugar el Ministerio Público, no cuenta con domicilio en Chile, entonces también, como se menciona, habría a lo menos un peligro de fuga ante el tribunal, toda vez que no hay una arraigo, digamos, en nuestro territorio, pues esto se señaló por la defensa del domicilio de la Defensoría. Por esa razón, el tribunal va a estimar como proporcionada, digamos, a la circunstancias, digamos, relatadas por los intervinientes, digamos, fijar la medida cautelar de prisión preventiva, por peligro de fuga, y en el caso de la caución, prudencialmente la fijar en la cantidad de 100.000 pesos. Y respecto al plazo de investigación, el tribunal lo va a fijar en un lapso intermedio de 45 días. ¿Alguna otra petición por parte de los intervinientes? Su señoría, solamente que se pueda
oficiar al Servicio de Registro Civil para la asignación de un RUT provisorio y además se me puede remitir copia del audio a mi correo electrónico, por favor. Muy bien. ¿Algo Lo que mismo decirle de defensa? en cuanto a la copia del audio, magistrado. Ya también. Entonces quedan 45 días, 100.000 pesos la caución, peligro de fuga solamente. Bien. Si no hay más peticiones, entonces se pondrá término a la presente audiencia. Nos toca ahora la número 2, pero me piden ahí un pequeño receso. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y ahí continuamos con las que corresponden en orden.